En la década de los 40, el cine negro estuvo marcado por un gran sentido de la fatalidad y la corrupción moral. Todo esto bajo el marco o las leyes establecidas en el infame Código Hays, ese código que regulaba los valores y la moral que debían mostrar todas las películas de Hollywood de aquella época. Entonces, en 1948 aparece una película llamada Pitfall, dirigida por André de Toth, y es una película que explora los peligros del deseo y la vida suburbana. La verdad, un tema que muchas películas de aquella época pues trataban. El detalle con Pitfall es que tiene algunas particularidades que la diferencian de otras cintas del género de aquella época. Y bueno, lo cierto es que esta película, pues, como ya decía, sigue los clásicos elementos del cine negro. Un hombre común que se ve atrapado en una situación peligrosa, una relación extramarital que es la que desencadena muchos conflictos, y un detective privado que en este caso sirve como agente del destino. El detalle que hace peculiar es su aproximación a la moralidad de su protagonista, en este caso John Ford, interpretado por el actor Dick Powell, un hombre casado que se deja llevar por la atracción hacia Mona Stevens, interpretada por Elizabeth Scott, lo cual obviamente desencadena una serie de eventos que pone en peligro trabajo, su vida y sobre todo su estabilidad familiar. Y vaya, hasta aquí pues otra película más, nada fuera de lo común, nada fuera de lo establecido en aquella época. El detalle que la diferencia de todos los demás es que pues este señor John Ford no recibe un castigo por su infidelidad al final, como lo marcaba y lo establecía el código, porque en lugar de sufrir una muerte trágica o ser enviado a prisión, como lo dictaba el código Hays para los personajes moralmente cuestionables, lo cierto es que la película termina quedando en un limbo emocional entre esos dos, ese de la esposa. Al final de cuentas el matrimonio sigue en pie, no tiene una resolución del todo clara, lo que nos lleva a entender que de cierta forma el conflicto mostrado durante toda la película pues no va a cambiar la dinámica que tienen esos dos, la dinámica de su matrimonio. Probablemente ya le había sido infiel alguna otra vez y esta fue solamente otra, no lo sé, conjeturas que yo hago, ¿verdad? Eso es lo sorprendente de este final, porque pues en aquella época el tener un final así no era para nada aceptable, por, repito, aquel famoso código. Generalmente se solían poner sanciones morales más contundentes a todos esos protagonistas que resultaban ser adúlteros o corruptos, o ambos. Entonces básicamente eso es lo que hace interesante a esta película, porque pues muestra una, digamos leve, pero en aquel momento fue bastante grave, la transgresión hacia el código que regía las obras de Hollywood. En cierta forma se salta esa censura que se aplicaba en aquel momento, lo cual pues obviamente dentro del contexto de la época pues hace, digamos, interesante a esta película, porque fuera de eso no es una película más memorable. Vaya, si vamos a películas memorables del género de aquella época, pues tenemos ejemplos de sobra, porque la verdad es que la narrativa que tiene esta película me dio muchísima hueva. Y bien funciona dentro de su género, dentro de su narrativa, y tiene pues momentos interesantes, momentos de tensión. La verdad es que su impacto en la historia no es tan fuerte como otros clásicos de este género. Por ejemplo, en comparación con Double Indemnity del año 1944, un poco Out of the Past del año 1947, esa tiene un desarrollo pues mucho más contenido dentro de sí misma y no tiene la intensidad que hizo brillar pues a esos dos ejemplos que ya mencioné. Pues a final de cuentas, Pitfall del año 1948 no termina por ser una obra destacable dentro del cine negro. Ciertamente tiene un valor agregado, un valor pues digamos hasta especial por la forma en que se aborda la moralidad de este señor, tomando en cuenta el contexto de la época, como ya dijimos, por su violación a código. Pero fuera de eso no es una historia que se te vaya a quedar mucho tiempo en la memoria, porque la verdad es bastante olvidable. O sea, tampoco es visualmente impactante, no tiene una narrativa que digamos sea compleja. Entonces su mayor logro es mostrarnos cómo en esa época el cine empezaba pues poco a poco a desafiar ese código establecido hacia Hollywood, todas esas reglas impuestas para cuidar la moral y las buenas costumbres de la sociedad de aquella época. De hecho, hay una anécdota sobre esa película. Se cuenta que cuando salió o cuando iba a ser estrenada y los censores del código se enteraron de qué trataba, de cómo terminaba, iban a bloquearla, a censurarla. Entonces el director André de Toth tomó a 2 o 3 de ellos, de los encargados de censurar la película, para darles una proyección privada. Y curiosamente, esos censores que había elegido para proyectarles la película tenían amantes. Curiosamente, después de esa reunión decidieron no censurarla. ¿Por qué? Pues nadie sabe. Hasta la fecha sigue siendo un misterio el por qué, la verdad. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que hubiera sido la historia si el código Hays hubiese sido aplicado con más rigor hacia esta película? ¿Crees que hubiese sobrevivido hasta nuestros tiempos o que hubiese sido estrenada? Pues espero tus opiniones. Si ya la viste, pues igual cuéntame. Y si no la has visto, la verdad no sé dónde puedes verla. Cualquier cosa comenta y pues, saludos.